de un tema acerca del gozo. Bueno, la Biblia habla de dos diferentes tipos de gozo. Es muy importante que lo consideremos. Hay un gozo de placer, hay un gozo en la carne, hay un gozo que también es llamado temporal en la Biblia, y hay un gozo, por supuesto, en el Señor, que es un gozo no en la carne, sino es un gozo en el Espíritu. Voy a leer el versículo 24 y 25. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Otra versión lo traduce como deleites temporales. Deleites temporales que tener el goce pasajero. Y bien, este tipo de gozo es una satisfacción o sensación agradable producida por algo que gusta mucho. También se traduce como una diversión o cosa que produce alegría, como es sexo, comer, dormir, reírse a carcajadas. Ahí está el gozo que es según el mundo, el placer que es según el mundo, que va a ser, hermano, temporal, va a ser pasajero, es de hecho pasajero. Y hoy en día la gente, los jóvenes buscan ese disfrute, ese placer muy temporal, por cierto. En las redes sociales les estimula ver videos, ver publicaciones en las redes sociales, les disfruta, les da placer, hermano, todo eso de una manera muy pasajera, de una manera muy temporal. Y vamos a considerar algunas escrituras que nos hablan de ese tipo de placer. Vamos a Amós capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, nombrados principales entre las mismas naciones, las cuales vendrán sobre ellos, oh casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amad, descended luego a Gad de los palestinos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su término es mayor que vuestro término. Vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los becerros de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta. La versión 60 dice gorjean al son de la flauta también, e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Versículo 7, por tanto ahora, voy a leer este versículo en la versión 60, versículo 7 dice: por tanto ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan ¿a qué? A los placeres. Aquí habla de un ay de lamento, de un ay de dolor, de aquellos que están muy reposados, muy confiados, de aquellos que dicen no vendrá mal ni bien. Sí, hay gente que no cree que el día del Señor vendrá grande y manifiesto. Y mire, en relación a esto, no pierda esta escritura, vamos ahí a Sofonías capítulo 1,
libro del profeta Sofonías, capítulo 1, que nos dice ahí en el versículo, dice ahí el versículo 10: y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda y grande quebrantamiento desde los collados. Aullad, moradores de Mactés, porque todo el pueblo mercader es destruido. Talados son todos los que traen dinero, y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón. Otra versión dice: reposan tranquilos, y dicen en su corazón: el Señor, ¿qué dicen, hermanos? Ni hará bien ni mal. Pues así están mucha gente, pero lo peor de todo, que así están muchos cristianos. No viene mal ni bien, no pasa nada, no hará ni bien ni mal el Señor. Y bueno, pues viven muy reposados, viven muy confiados, creyendo que no pasa nada. Pero por eso el libro de Amós 6:1 dice: un ay de lamento, un ay de dolor de los que están reposados, muy tranquilos, que piensan que no viene ni mal ni bien. Bien, entonces volviendo a Amós 6, el versículo 7 habla de ese placer, de ese gozo, que es un gozo temporal. Versículo 7 dice: por tanto ahora pasarán en el principio de los que a cautividad pasaren. Bueno, leíamos en la versión 60, dice: irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Habrá duelo, es un tanto como decir lo que dijo el Señor: los que ahora ríen, entonces lamentarán, entonces llorarán, y los que ahora lloran, hermano, ellos tendrán gozo. Y como dice el profeta Isaías: gozo perpetuo sobre sus cabezas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí está, hermano, los que se entregan a los placeres, les vendrá duelo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hay quienes entonces se entregan a los placeres, pero ese placer, esa alegría es breve, hermano, como dice Job 20. Vamos al libro de Job, capítulo 20, versículo 5. Dice en el nombre del Señor Jesús que la alegría de los impíos es como, es breve, y el gozo del hipócrita, ¿por cuánto tiempo? Es por un momento. Se hace una pregunta retórica diciendo, ¿verdad?, que la alegría de los impíos es breve y el gozo del hipócrita por un momento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está, hermano, entonces el gozo del hipócrita es por un momento. No se crea que es duradero ese supuesto gozo. No, hermano, ese supuesto placer es solamente temporal, es breve. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el libro de Proverbios dice: aún en su risa tendrán dolor, y el término de su alegría será congoja. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Todo eso, hermano, que aparentemente tienen, que goza la gente y que gozan aquellos, hermanos, supuestamente que no quieren rendir su vida al Señor Jesucristo, todo eso, hermano, es breve, es temporal, se acaba fácilmente, hermano, se termina. Sin embargo, hermano, el gozo en el Señor, el gozo, podemos decir, el gozo espiritual,
es permanente, es duradero, hermano, es por siempre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí al libro de Proverbios, hermano, a ver esa escritura a la que hago referencia. Proverbios 14, versículo, vamos a leer el 12 también, 12 y el 13. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Aún en la risa, esa aparente risa, ese aparente gozo, hermano, en su risa tendrán ¿qué cosa? Dolor el corazón, y el término, en lo que termina aquel disfrute, aquel placer, aquel gozo, ¿en qué termina? ¿Cuál es su término, hermano, de esa alegría? Es congoja, es sufrimiento, es dolor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Les decía que ahí en Proverbios 23, también mire lo que dice en el versículo 19. 19 al 21. ¿Lo tenemos? Oye tú, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón, ¿qué dice? Empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, esa supuesta alegría, ese que le llaman hay que disfrutar la vida, ¿en qué termina? Pues dice que empobrecerán, tendrán miseria, hermano. Y literalmente, hermano, ¿qué pasa con aquellos que se entregan al vicio, que se entregan a ser bebedores de vino y que andan con los comilones o comedores de carne? Pues llegan a la miseria, se gastan su salario en el placer y llegan a casa y ya no tienen, ¿verdad?, para su familia, para su esposa y para sus hijos. ¿Por qué? Porque se gastan el dinero aún en esos placeres temporales. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, ahí a Lucas, Evangelio según Lucas, capítulo 8 de Lucas, versículo 14. Habla de la parábola de aquella semilla que cae en diferentes terrenos. Y mire la semilla que cae en espinas. Dice el versículo 14: y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados de las riquezas y de qué más, y de los placeres de la vida. Otra vez esa palabra placeres, en el griego aparece una palabra que es apolausis o apolausis. Esa palabra, ¿verdad?, es traducida como placeres. La versión antigua traduce pasatiempos de la vida, un pasatiempo que se entiende que es temporal, es pasajero. Esos son los placeres que ofrece el mundo. Y muchas veces, como dice esta parábola, la semilla, la palabra, es ahogada por los placeres de la vida, por los pasatiempos de la vida, por esos placeres que son temporales, por esos placeres que son pasajeros. Y finalmente estos que en algún momento oyeron la palabra y que se entregan a placeres pasajeros o temporales, no dan fruto. Y sabemos qué va a pasar con aquellos que no dan fruto. Todo árbol que no da fruto, hermano, o que no da buen fruto, será cortado y echado, ¿dónde? En el fuego. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, el placer o los placeres del mundo, el placer de la carne. Vamos ahí a primera carta a Timoteo, capítulo 5.
Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 5 y 6. ¿Lo tenemos? Ahora, la que en verdad es viuda y solitaria, espera en Dios y es diligente en suplicaciones y oraciones noche y día. Pero la que vive ¿en qué? En los placeres. La versión antigua dice en deleites o delicia. Bueno, la versión 60 dice en los placeres viviendo está muerta. La que vive en placeres, en ese gozo temporal, en esa alegría pasajera, viviendo está muerta. ¿Cómo es que está muerta? Pues internamente su alma, la esencia espiritual, hermano, está muerta. Qué triste, hermano, es la vida sin el gozo del Señor. Qué triste, hermano, qué lamentable aquellos que se entregan, que viven en placeres, pero que viviendo están muertos. Pues aún en su risa tendrán dolor y el término de su alegría será congoja. Vamos a ir nuevamente a Lucas capítulo 21, Evangelio según Lucas capítulo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 34. Nuevamente ahí encontramos esa palabra apolausis o apolausis, que se traduce como placeres. 21:34 dice: y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y que, ¿qué más? Y dice la versión antigua aquí, y de los cuidados de esta vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí encontramos nuevamente esa palabra, los cuidados, los afanes o los placeres de esta vida. Voy a leer como dice la versión de la Biblia de las Américas en ese versículo 34 del capítulo 21 de Lucas. Dice en el nombre del Señor Jesús: estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Bueno, ahí está, hermano, traducido de diferentes maneras, pero en sí se refiere, hermano, a ese placer temporal que muchos se encuentran en este mundo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, vemos, hermano, que una de las cosas que nos llamó la atención es que ese placer también se define como un reírse a carcajadas. Y mire lo que dice Eclesiastés, volviendo al Antiguo Testamento, Eclesiastés 2, libro de Eclesiastés capítulo 2. Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 2, dice ahí la Escritura en el versículo, gloria a Dios, 1 y 2. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Ahí está, hermano, el placer que no sirve, la risa que enloquece, que es como una risa no normal, sino una risa, hermano, a carcajadas, ¿verdad? Que normalmente se usa para burlarse, para hacer burla de algo o de alguien más.
Eso, hermano, dice, hermano, en una pregunta retórica, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve eso? Esa risa que enloquece y ese placer, ¿de qué sirve? Todo eso, hermano, en conclusión, es vanidad. Por eso, ahí en el capítulo 11 de Eclesiastés dice en el versículo 8 al 10, ¿lo tenemos? Mas si el hombre viviere muchos años y en todos ellos hubiere, ¿qué cosa? Dice aquí, gozado, alegría. Ese supuesto gozo, hermano, que es temporal, pasajero, hubiere gozado de esa alegría, si después trajere a la memoria los días de las tinieblas, porque es un gozo, es una alegría que se vive en tinieblas. Sabe que tinieblas es lo contrario de luz, y en las tinieblas, hermanos, se practica y se vive en pecado. Bien, si después trajere los días de las tinieblas, que serán muchos, todo lo que le habrá pasado dirá haber sido, ¿qué cosa? Vanidad. Es decir, vanidad significa en vano. Todo lo que vivió en esos placeres fue en vano, no sirve de nada. Versículo 9 dice, alégrate, mancebo, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Está hablando todavía de ese gozo, de esa alegría temporal, pasajera. Alégrate pues así. Anda en el camino de tu corazón, o en los caminos de tu corazón. Toma placer tu corazón en los días de tu juventud y en la vista de tus ojos. Mas sabe, termina diciendo este versículo 9, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Quita pues el enojo de tu carne, de tu corazón, y aparta el mal de tu carne. Cuando habla del mal de tu carne, se refiere a ese placer que alguien tiene de manera temporal, de manera pasajera en su carne. Apártalo, aparta ese mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Se desvanecen, hermano, se acaban. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, encontramos, hermano, entonces este tipo de gozos, de alegría, según el mundo, según, hermano, lo que ofrece la carne, lo que se disfruta en la carne, pues todo eso, hermano, es temporal. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermano, ahí unas escrituras más. En segunda a los Corintios, capítulo 12. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 10. Lo tenemos, ahí habla de un gozo también, pero no es un gozo cuando la carne se siente satisfecha, cuando se agrada a la carne, hermano, sino es un gozo que aún se puede tener en las debilidades. Estamos ahí en el versículo 10. Por lo cual me gozo, ¿en qué? Ese gozo es en Cristo, sí. Pero dice, ahora me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué, hermano? Porque es ese gozo en flaquezas,
en debilidades, en afrentas. ¿Por qué, hermano? Por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte o poderoso. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está un gozo, hermano, que se puede sentir aun cuando la carne es débil. Es más, hermano, el gozo espiritual se siente cuando la carne es débil, cuando no le damos gusto a la carne. Ahí es cuando se puede sentir, hermano, el gozo espiritual. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Quiero leer también ese versículo en la versión de las Américas. Leímos el 12:10. Dice aquí en esta versión: por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí está un gozo, pero que aún se puede experimentar en las debilidades. Y la palabra que aparece, hermano, ahí, por cierto, esta palabra en el griego eudoqueo aparece 21 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a este tipo de gozo que se siente aún en las debilidades. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos allí a Mateo capítulo 3. Bendito su nombre. Mateo 3, versículo 17. Ahí encontramos el contentamiento, la complacencia del Señor con esa palabra que encontramos diferente a la que estuvimos viendo al principio. Esta es la palabra, repito, eudoqueo, y dice en el versículo 17: he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Pero claro, no es la complacencia de la carne, no es la complacencia del mundo. Es más, quien tiene esta complacencia, ¿quién es, hermano? Es Dios. Es Dios quien emite esa voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Por supuesto que no es el gozo, que no es el placer en la carne, sino es un gozo diferente, es un gozo de Dios, hermano. Ahí mismo en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 18. Otra vez encontramos esa palabra en el versículo 18. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual, ¿qué dice? Se agrada mi alma, o se complace mi alma. Es la misma palabra, un gozo que tiene Dios, hermano, que tiene el Señor, y que es diferente al gozo que se encuentra en el mundo. He aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a Lucas, nuevamente, 12. Vamos a ir a Lucas 12, versículo, vamos a leer desde el versículo 29. Amén. Vosotros pues no procuréis qué hayáis de comer o qué hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y luego dice el 32: no temáis, manada pequeña, porque al Padre, ¿qué dice?
le ha placido. Otra vez esa palabra de placer, pero un placer que tiene Dios, hermano, un placer que es en el espíritu, que es de parte de Dios. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Esa palabra placido, el Padre le ha placido daros el reino. Ese placer es en lo espiritual, es de parte de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces sí encontramos, hermano, una diferencia entre el gozo pasajero, el gozo temporal y el gozo que viene de parte de nuestro Dios. Santo es el Señor. Lo encontramos también en Romanos capítulo 15, 26. Más que ahí lo encontramos de manera diferente, vamos a ver cómo. Dice el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien. ¿Cómo dice ahí la versión 60? Tuvieron a bien. Pues esa expresión, tuvieron a bien, también se traduce como tuvieron ese gozo, esa complacencia en el Señor, tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Es un gozo, hermano, diferente al que ofrece el mundo. Y bueno, vamos a ver, hermanos, una escritura que cité o que mencioné allá en Isaías. Miren, cuando dice el profeta Isaías, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Bendecimos su nombre. Es el 51, Isaías 51, versículo 11. ¿Lo tenemos? Cierto, tornarán los redimidos del Señor, volverán a Sión cantando y gozo. ¿Qué tipo de gozo? Perpetuo. ¿Sí estamos en el 51:11 de Isaías? Gozo perpetuo será sobre sus cabezas, poseerán, ¿qué cosa? Gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Gozo perpetuo, no es un gozo pasajero, hermano. Este es un gozo perpetuo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, el gozo en el Señor. Bueno, pues encontramos, hermano, este tipo de gozo también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas escrituras más del Nuevo Testamento. Vamos ahí nuevamente a Mateo, al Nuevo Testamento, a Mateo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. ¿Qué dice el 12? Gozaos y alegraos. No es un gozo de la carne, no es un gozo pasajero. Es un gozo, hermano, que se puede tener en las debilidades. Se puede tener, hermano, cuando somos vituperados, cuando aún somos perseguidos. Es un gozo espiritual. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 6,
Evangelio según Lucas, capítulo 6. Vamos a ver cómo lo dice Lucas en el versículo 22 y 23. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Ahí está, gozaos en aquel día y alegraos, pensando, hermano, en que nuestro galardón es grande en los cielos. Bueno, pues ese gozo, hermano, es un gozo espiritual, un gozo, hermano, como el que sintieron los apóstoles aún en medio de la persecución, aún en medio del dolor. Mire lo que dice Hechos capítulo 5. Por cierto, ahí también aparece una palabra que es, en el griego es la palabra kairo, habla de este tipo de gozo y se encuentra 74 veces en el Nuevo Testamento. Es un gozo diferente al que vimos al principio, ¿verdad? Un gozo del mundo, un placer temporal, un placer pasajero. Este es un gozo diferente. Aún la palabra que se asigna en el griego es la palabra kairo, que se refiere a este tipo de gozo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Estamos ahí en Hechos, hermano, capítulo 5, versículo 40 y 41. Amén. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y soltáronlos. Y ellos partieron de delante del concilio, ¿cómo? ¿Acaso tristes? No, salieron, hermano, gozosos. Ese gozo espiritual, ese gozo que aún se experimenta en las debilidades, en la persecución. Bien, ellos, hermanos, salieron o partieron gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Ahí está, hermano, ese gozo espiritual. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesús. Segunda carta a los Corintios 6. Bendito su nombre. Capítulo 6, versículo 4 al 10. ¿Lo tenemos? Antes, habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro, por honra y por deshonra, por infamia y por buena fama, como engañadores mas hombres de verdad, como ignorados mas conocidos, como muriendo mas he aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como doloridos mas siempre, ¿qué, hermano? Gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Se fija, hermano, que el gozo del Señor no está condicionado a la comodidad, no está condicionado, hermano, a los placeres de este mundo. No, hermano, aún se puede tener gozo en medio del dolor. Pues el texto dice, como doloridos, mas siempre gozosos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo.
Ese gozo, hermano, es parecido a la paz que el Señor da. El Señor dijo, ¿verdad?, allá en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo da una paz que está condicionada a que si usted tiene salud, a que si usted tiene dinero, a que si usted tiene un buen trabajo. Es una paz temporal que se puede interrumpir fácilmente por cualquier desventura o por cualquier accidente. Sin embargo, la paz que da el Señor, hermano, no es como la que el mundo da, sino que es una paz duradera, es una paz que perdura, como el gozo que da el Señor, es un gozo que perdura. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12, carta a los Romanos 12, versículo 12 también nos habla otra vez de ese gozo en el Señor. Gloria a Dios. Leemos hasta el 15. En estos dos versículos, 12 y 15, nos habla de este gozo. Gozosos en la esperanza. Se fija, hermano, y la esperanza dice que lo que alguno tiene, pues no es esperanza. Sin embargo, hermano, si aquello que esperamos es porque tenemos una esperanza. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Luego dice el 15 otra vez, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ese gozo, hermano, que debe de haber en el pueblo de Dios, gozosos en la esperanza. El pueblo de Dios, hermano, no es para que ande cabizbajo y que le digan, oiga, ¿por qué está triste? Es que no puedo disfrutar nada. No, por favor, hermano, no. Entonces no ha encontrado al Señor, no lo ha conocido, no ha encontrado el gozo en el Señor. En el Señor, hermano, nos gozamos en la esperanza. Aunque suframos en tribulación, hermano, tenemos ese gozo en el Señor. Ese es un gozo espiritual, es un gozo perpetuo, que como dice allá el profeta Isaías, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios nuevamente, capítulo 13. Y en todos estos textos encontramos esa palabra muy diferente a la que se usa al placer temporal. Esa palabra, como ya les dije, palabra kairo en el griego. Tenemos, hermanos, segunda a los Corintios 13, versículo 11. Resta, hermanos, que tengáis, ¿qué debemos de tener, hermano? Gozo, seáis perfectos. Eso se refiere a la madurez que debemos de tener. Tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y así, si tenemos esto, hermano, el Dios de paz y de caridad o de amor será con vosotros. Y esa palabra con la que comienza el versículo 11 diciendo, resta, hermanos, por lo demás, hermano, que tengáis gozo. ¿Cuántos, hermanos, tenemos gozo, hermano? Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que resta, hermano, después de conocer su palabra, de vivir una vida en el Señor, pues resta que tengamos gozo. Gócese en el Señor, con ese gozo que no da el mundo, de ese gozo que no es del placer de la carne, sino que es un gozo espiritual. Filipenses, hermano, la carta a los Filipenses, capítulo 3.
¿Estamos ahí, hermanos? Versículo 1. Dice una expresión similar a la que acabamos de leer en el 13:11 de 2 a los Corintios. Aquí es Filipenses 3:1. Resta, hermanos, ¿qué cosa? Gozaos en el Señor. La versión antigua dice: resta, hermanos, que os gocéis ¿en qué? En la carne asada, en la música del mundo, en las redes sociales. No, que os gocéis ¿en qué? En el Señor. Y es que en el Señor, hermano, estamos completos. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. Gocémonos en el Señor, hermano. No en la carne, no en las cosas de este mundo. Gocémonos en el Señor. Dijo el salmista David: en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay un gozo pleno, un gozo completo, un gozo que no le falta nada. Es un gozo diferente, hermano, al que da el mundo, que aún en su risa tendrán dolor, y el término de su alegría será congoja y tristeza. Gocéis, resta, hermano, que os gocéis en el Señor. Capítulo 4, de ahí mismo. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 4 dice: gozaos ¿en qué? En el Señor. ¿Cuándo, hermano? ¿El domingo nada más? Gozaos en el Señor siempre. Siempre gozaos en el Señor. Aquí hay dos cosas muy importantes que considerar: que ese gozo debe de ser en el Señor. Y si es en el Señor, hermano, es siempre, no solamente cuando tengamos a un hermano de visita, ¿verdad? Que los hermanos, pues qué bueno que se gozan, pero que no solamente se gocen cuando tenemos una visita, sino que se gocen siempre, porque el gozo es y debe de ser en el Señor. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué cosa? Gozaos, o dice la versión antigua, otra vez os digo que os gocéis. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Qué maravilloso, hermano, es tener el gozo del Señor. Gloria a su nombre. Dice ahí el versículo 10: mas en gran manera, ¿qué dice? Me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En gran manera me gocé en el Señor. Qué maravilloso, hermano, encontrar el gozo en el Señor. Esta carta que escribe Pablo a los Filipenses habla mucho del gozo. Es llamada el gozo, hermano. Habla el Señor es nuestro gozo. Alguien ha titulado esta carta así: el Señor es nuestro gozo. Bueno, pues aquí está, hermano, lo que Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor. Y no de un banquete, no de un concierto de música que se diga cristiana, no. Me gocé en el Señor, hermano, viendo que había reflorecido el cuidado que tenían de él, pero más que todo, hermano, porque ellos eran generosos para con la obra, para con el apóstol Pablo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Encontramos ese texto que nos dice,
Bueno, vamos a leer el 15 también y al 16. Vamos a leerlo hasta el 18. Todos los textos están muy hermosos, pero aquí encontramos otra vez, hermano, este texto que nos invita al gozo en el Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos para con nosotros y para con todos. Estad siempre, ¿cómo debemos de estar siempre, hermano? Gozosos, no cabizbajos, no tristes, no, hermano, estad siempre gozosos. Cuando la hermana no está orando, está cantando. Cuando no está cantando, está leyendo la escritura y se goza leyéndola. Estad siempre gozosos. Y cuando no se puede estar leyendo o estar orando, bueno, pues está, hermano, meditando en el Señor y también se goza. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Alguien, hermano, que está gozoso, es porque está agradecido y puede dar gracias en todo. Y luego termina diciendo, bueno, esta parte que leemos, el versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu, como diciendo que no se acabe el gozo, no ande todo apagado, todo triste, todo cabizbajo, no apaguéis el espíritu. Bueno, aquí cuando dice no apaguéis el espíritu, como que se trata de un fuego, hermano, y el fuego se mantiene pues cuando se mueve, cuando se le echan más brasas, hermano, o se le echa más carbón o más leña. No apaguéis el espíritu. Claro que si nos alejamos de las brasas, si nos alejamos del fuego en el Señor, pues se va a apagar. Y eso, hermano, nos va a traer cabizbajos, tristeza. Pero el texto dice que estemos siempre como gozosos. Está siempre gozosos. Son 3 palabras solamente, pero muy significativo este texto de 1 Tesalonicenses 5:16. ¿Ya se lo aprendió, hermano? Está siempre gozosos. Pero ahora hay que llevarlo a la práctica. Está siempre como gozosos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí, hermano, terminamos en 2 escrituras más, en 1 de Pedro 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 13. ¿Lo tenemos? Antes bien gozaos. Bueno, es que leemos el contexto. El 12 también dice, carísimos o amados, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, en lugar de entristecernos, hermano, en lugar de sorprendernos, ¿qué debemos de hacer? Antes bien, ¿qué? Gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Y ahí será el gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. Gozo perpetuo, hermano. Ahí está entonces, antes bien gozaos de que sois participantes de las aflicciones de Cristo. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por último, hermano, Apocalipsis 19 también habla de ese gozo que aparece 74 veces de manera más abundante, hermano.
en el Nuevo Testamento, que es el gozo, podemos decir, en el Señor, el gozo del Espíritu. Apocalipsis 19 lo tenemos, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Pronto vienen, hermano, y con ello la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Gocémonos y alegrémonos, hermano. No es poco, hermano, que el Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia. Es maravilloso. Entonces, hermano, se cumplirá lo que dice el Salmo 126: nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Nos gozaremos y estaremos siempre alegres. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso, hermano, gocémonos en esta esperanza. Damos gracias a Dios, hermano. Busquemos el gozo del Señor. Gozaos, hermano, aún en la prueba. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén.